Pensaba que vamos a cambiar de perfil por el mejor perfil. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, gracias porque esta amistad, esta presentación también se refuerza gracias a la amistad de hace tantos años con José María, gracias por estar presente, siempre apoyando la cultura, dispuesto, presente y dando siempre el aliento para que todos los actos culturales. La cultura no es solo literatura, no es solo la música, no es el conservatorio, no es la pintura, no es el arte, como esas exposiciones que tenemos ahí. Apoyar la cultura es apoyar la vida, apoyar el buen vivir y que tengamos espacios donde se cree comunidad, donde se cree ciudad y donde se cree también de una manera la amistad, porque la cultura también es uno de los vínculos para la amistad, y las ciudades se construyen desde esa comunidad que se basa en el encuentro entre las personas, ¿no? Por tanto, gracias, y me hace mucha ilusión volver a presentar un libro de Pedro Villarejo, de Pedro, porque decía el alcalde esa cantidad de libros ya, esa producción, pues yo creo que llevo ya como 7 o 8 presentaciones, por lo tanto es difícil añadir algo a lo ya dicho, pero no, se puede añadir cosas, se puede aportar nueva información, porque cada publicación, cada nuevo libro de Pedro Villarejo es un acontecimiento para Estepona, para la ciudad, para la literatura y para los amantes de la poesía, porque ya sabéis que Pedro no solo escribe poesía, escribe novela, escribe ensayo, ha hecho casi todos los géneros, ha cooperado con todos, pero la poesía yo creo que es la base de todo lo que hace, es su forma de estar en el mundo. Para él no es un género literario, es una forma de comunicarse, como decía antes, y de estar en la vida, ¿no? El poeta no solo se limita al espacio del poema, sino que es una forma de estar en el mundo, de hablar, de vestirse, de comportarse y de dejar espacio al otro. Pedro escribe casi todos sus poemas frente al mar, de hecho muchos de los libros los ha iniciado con esa aclaración, ¿no? Desde frente al mar de Estepona. Y voy a leer un poema sencillo que me ha gustado especialmente, y como tenemos aquí el mar a nuestras espaldas y el mar es una constante en esta nueva entrega, Luz de labio con el beso dentro, que creo que habéis agotado en pocos minutos antes de esta presentación, y dice este poema así: en el mar sobrevive lo que no se comprende, y el hombre sobrevive de adivinar las sombras que quedan en la orilla. Oigo ahora el chasquido del agua en la tristeza, de la espuma cuando llega. Hace 7 años, decía, presenté un libro, Puerta de Embarque, y en el texto, un prólogo que hice, terminaba diciendo que Pedro Villarejo ha sabido, solitario y obstinado, cumplir su destino de poeta, y lo que se le niegue en vida lo restituirá a la gloria. Me ha regalado a mí su magisterio y a tantos de vosotros su magisterio y su compañía. Mi hijo, cuando llegue el momento, llevará su nombre, decía en esa presentación. Hijos no ha llegado, la vida es tan complicada, ni Pedro, ni Andrés, ni Bartolo, pero desde luego creo que cada libro nos recuerda la importancia de la literatura de Pedro para ensancharnos y para crear esos nuevos hallazgos, porque sus libros son al final una acumulación de hallazgos. Como decía antes, tuve la suerte de, antes de ser, a veces que la poesía te lleva a la amistad, hablaba antes de amistad, yo tuve la suerte de ser lector apasionado, antes de amigo leal de Pedro, y en este poema El mar, que hablaba de las sombras, del misterio, Lorca, que es otro de los presentes en la vida y la obra de Pedro Villarejo, decía que la poesía es la unión de dos palabras que una nunca supo que podrían ir juntas y que forman algo así como un misterio. De ese misterio, de esos versos misteriosos, de esos versos que van la fe, está construido este libro, un libro que no pretende deslumbrar, como este poema que he leído, un poema sencillo, diáfano, tranquilo, no pretende deslumbrar, sino alumbrar. Es un libro que no se detiene en los anhelos de la poesía, sino que se atreve con la promesa, y que no busca certezas, no es un libro que busque, sino que se pregunta. Es un libro que no busca esa certeza, sino que se atreve con las intensidades, que va hacia las intensidades.
Y ese misterio no se resuelve, no pretende resolver el misterio del verso dentro, de esa luz misteriosa, sino que lo que hace es ensancharlo, agrandarlo, expandirlo, para que forme parte también de esa forma de estar en el mundo, desde el misterio que no es lo oculto, sino desde el asombro y desde la gratitud hacia lo que vemos y del reconocimiento de los pequeños milagros cotidianos que casi siempre pasan desapercibidos. En este libro, este beso ilumina realmente, esa luz ilumina, y hay que recordar que iluminar significa dar sentido. Esta iluminación da sentido al lector, da sentido a nuestra vida. Antes, cuando daba clases, sigo dando clases, pero a otro nivel, a mis alumnos que siempre estaban enfadados, digamos, no reconciliados con la Ilíada o con la Divina Comedia, intentar reconciliarlos a través de versos que hay en esos libros, ¿no? Y hace 28 siglos, la Ilíada, ya se escribe un verso que es referencial, referente, y creo que es importante que tengamos presente, que dice: libra de niebla nuestra mente. Se escribe hace 28 siglos, es decir, que toda esa predisposición, esa poética se ha mantenido constante hasta el 2025, hasta esta luz del labio con el beso dentro, que no es otra cosa que librar de niebla, de oscuridades, de tonterías nuestra mente, es decir, una predisposición hacia la luz. Ya hace más de 28 siglos que se pretende, y creo que aquí también se reafirma y se consigue. Y se consigue también para qué vale la literatura. Me gustaría también preguntarle luego a Pedro, muy rápido, no me quiero alargar demasiado. La literatura vale, como decía, para librarnos de los sometimientos, para librarnos de las oscuridades y también para huir de los garrulos, ¿no? Es decir, que estamos a veces rodeados de improperios, de gente agresiva. Es una forma de alejarnos de las bestias y convivir y crear comunicación, entendimiento y alegría, porque la sangre de esta poesía, la sangre de la poesía es la alegría. Cuando has vivido mucho, como le pasa a Pedro Villarejo, todo espacio que ocupa es humano. Bertrand Russell, el filósofo, decía que recuerda tu humanidad y olvida lo demás. No hay que olvidar lo demás, pero sí es importante tener presente la humanidad para que lo injusto no sea la última palabra, para que lo injusto no prevalezca. Si queréis saber qué amáis, preguntaos a qué estáis atentos. Esta poesía está atento, como decía, a esas entregas preciosas, pequeñas, del encuentro humano, del encuentro con la naturaleza, y uno sabe a qué está atento Pedro Villarejo, que es atento a Dios, a la fe, a lo que concierne. Esa es la atención que vuelca en este libro Pedro Villarejo. Me gusta, no me alargo más porque lo que más me emociona, decía también este poema que he leído del mar, al final lo que más me emociona es lo que menos comprendo. Me resulta difícil explicar un libro de poemas, porque los poemas cada uno tiene su identidad, es un conjunto, pero un conjunto desordenado, pero sí me gusta decir que la poesía o es buena o es indiferente. Y esta poesía es, francamente, buena. Todo lo que rodea y conforma este libro es el amor de Dios hecho visible. Cada imagen es el amor de Dios aquí presente. En el poema de la página 24, con los años, acaba diciendo: lo que hasta ahora ha sido ya nunca será igual, sino un susurro que solo Dios escucha, una pacífica locura de estar juntos. Ese estar juntos, ese ir contigo, ese acompañamiento, esa disponibilidad es lo que forma la poesía, es lo que conforma la poesía no indiferente, ese afán de vivir, que es lo que da ganas de este libro. La literatura no vale para saber cosas, es decir, hay muchos tontos que leen mucho y no avanzan. La literatura vale para dar sentido, para encontrar las respuestas sencillas a lo que parece inabordable, y también para pasarlo bien, para pasar un rato como decía, de hallazgos. Esta poesía de Pedro es una alfombra para los que nos acercamos a ella, es una suma de presencias. Este libro tiene unas muchas presencias y también esas ausencias que forman parte de nuestra historia personal, que nos habitan. La poesía no es un logro, sino es un merecimiento, y aquí nuestro poeta universal de Montoro, del Carpio, de Estepona, nuestro hijo predilecto, hijo adoptivo, que bueno, todo llegará, nuestro hijo universal decía, se merece toda nuestra gratitud, porque un libro de poemas es un agradecimiento, una forma de reconocimiento a los demás.
una gratitud por desbrozarnos el camino con sus palabras y por ofrecernos con esta luz de labio un día claro. Así que gracias, Pedro, por este libro. Vamos a hacer un pequeño diálogo con Pedro Villarejo, después hará una pequeña lectura de sus poemas que hemos venido aquí a escucharle y acabaremos con nuestra magnífica coral. Pedro, ¿cómo está su cuerpo esta tarde? El cuerpo, ya ves, destrozado, decadente, porque los años a todos nos van suavemente envileciendo. Pero decía Mamerto Benapace, que acabo de escucharla en Argentina, me decía, ser viejo es muy jodido. No vas con esas palabras. Dice, ¿por qué? Porque te lo tienen que hacer todo. Están dependiendo de los demás. Y todo eso pues requiere pues, el conocimiento y el reconocimiento de una decadencia que los que tenemos fe, como decía bien Alejandro, los que tenemos fe no es más que una lanzadera de agradecimiento, porque Dios nos ha dado tantas cosas, tanto hay en nosotros que es suyo. Nosotros no hemos hecho más que ser vehículo de una realidad, de un asombro y sobre todo vehículo de un conocimiento que es ajeno a nuestras capacidades, sino que se nos viene dado, porque hay una sabiduría infusa, que es la sabiduría de la fe, y esa sabiduría tiene palabras y tiene besos, que yo he tratado de trasladar un poco en este libro. ¿Por qué este libro ahora? ¿Por qué la poesía? Y pues como dice el alcalde, porque uno escribe entonces más de la cuenta, ¿no? No, ¿por qué este libro ahora? La poesía no me es ajena nunca, ¿no? O sea, mejor dicho, creo que necesitamos el poema para sobrevivir. La vida no es noble, ni bella, ni sagrada, y necesitamos que haya pues una belleza, y necesitamos que haya pues una forma de usar la intimidad para corregir aquello que no nos hace daño de alguna forma. ¿Por qué este libro de poemas ahora? Pues tenía... Ahora ya menos porque cada vez escribo menos, pero yo voy por ahí con una libretita como tú y como tantas personas y hay unas ocurrencias verbales que en un momento determinado pues uno plasma, ¿no? Y uno trata de trasladar a la pluma. Siempre un poema es una delicadeza que viene de arriba que trata de suavizar. Yo a estas alturas de la vida no tengo agresión en lo que escribo, porque creo que la acritud lo único que hace es perjudicar la esperanza. Entonces yo suavizo las cosas que nos pasan no deben traspasarnos, sino deben quedarse ahí en la acumulación de silencio que uno va acariciando y acunando dentro. Hablaba de la vejez, escribe en un poema de este libro: todo es lo que fue, la vejez de hoy es otra infancia. Es verdad, la vejez de hoy es otra infancia. Siempre la infancia está presente en nuestras vidas. Recuperamos las cosas desde aquello que nos sucedió. Creo que los libros, los poemas, en la crítica de la razón pura de Kant, nos habla él en su prólogo que hay unos filósofos que son dogmáticos, que son los que tienen ya las cosas resueltas, otros empiristas que son los que deducen, van deduciendo, pero hay un tercer nivel, que es el nivel del que aparece, que no le ha sucedido nunca y le va sucediendo, porque dice Kant que aunque ni los empiristas ni los dogmáticos pueden resolver la gran pregunta que nos hacemos todos en la vida y que no es imposible de soslayar, no es posible soslayar, que es quiénes somos, a dónde vamos, quién es Dios, todas las grandes interrogantes de la vida, ¿no?
Y dice Kant que como eso, primero no puede evitarse pensarlo, pero tampoco puede tener una respuesta adecuada, ahí nace el poema. El poema es la forma intermedia que nace, que brota de la intimidad y que no es demostrable para nada, pero sí tiene la certeza de una incertidumbre. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Decía Gloria Fuertes. No me gusta que me llamen poetisa, me gusta el vino como a los albañiles. ¿Usted se siente más poeta y sobre todo, no sé la pregunta, ¿a dónde vamos, dónde venimos? Ahora que usted va a cumplir el martes su cumpleaños, unos años? Bastante. Bueno. ¿Sabe dónde ha estado? Sí, lo que no he sabido es estar donde estuve. Porque uno al final se plantea la cantidad de errores que cometió en la vida, ¿no? Lo único que pasa es que nosotros, vuelvo a insistir en la fe, yo vivo de la fe, como vivo también de la caridad, que me llevan de comida, los amigos me llevan, he hecho unos fideos, uno vive de la fe, pero uno vive también, sobre todo, del pensamiento que acumula y que embellece esa fe, ¿no? Entonces, yo sé los errores que he cometido en la vida, que han sido muchos, pero también sé, hay una frase en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que somos, no olvidéis, dice San Pedro, no olvidéis que somos hijos de la paciencia de Dios. Dios es tan paciente con nosotros que a veces abusamos de esa paciencia. Por tanto, cuando alguien te plantea el tema, ¿no tienes miedo a la muerte? No, decía Borges, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la inmortalidad. Pero porque yo sé no solamente a dónde voy, sino sobre todo con quién voy. Porque a mí no me interesa estar en el mejor sitio, me interesa estar con las mejores personas. Escribe también uno de los poemas de este libro, dice, sobre la muerte precisamente: puede que el morir no sea sino abrir los ojos del todo cuando el corazón nos diga que el maestro viene. El maestro viene. El maestro está viniendo siempre. El maestro es una sombra y una luz que en un momento determinado aparece. Aparece cuando menos distraído está, ¿no? Pero ciertamente a mí me da mucha pena la gente que no cree. Me da mucha pena no por mí, sino por ellos, porque se pierde el encanto de lo admirable. Es decir, el creer no, es una añadidura de amor. Y por tanto, cuando no se cree eso, se tiene un empobrecimiento de la realidad íntima de la persona. Y yo sé que hay mucha gente que no cree porque no quiere creer, sino porque a lo mejor dicen ellos que no pueden creer. Yo les animo a que abran su corazón a la vida, que es sorpresa todavía. No se puede creer en Dios si tenemos las puertas cerradas para Dios. Cuando hay una apertura definitiva en la consistencia de uno, Dios llega, porque como dice Santa Teresa, Dios está ganoso de comunicársenos. Dios tiene muchas ganas de hablar con nosotros. Pero en esa conversación se necesita el concurso del deseo. Si no hay pasión de Dios, si no hay apetito de Dios, Él tiene mucho respeto por nuestra libertad. Habla de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, sus referentes, que acaba de llegar de Buenos Aires, dando una conferencia sobre los poetas y Dios. ¿Qué le ha dado a Buenos Aires para volver tantas veces? Buenos Aires me ha dado casi todo. Mi vida se ha ceñido en tres grandes cosas. En Córdoba, donde la provincia donde nacimos, donde viví también un tiempo, Argentina y Estepona. Han sido los tres fundamentos un poco de mi historia personal, ¿no? Argentina me enseñó a ser cura. Yo llegué a Argentina con 28 años, casi 29, y no tenía idea de nada. No, ahora no tengo demasiada, pero entonces era alguien que decía, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo me dirijo a la gente? Tuve siempre en la vida muy buenos maestros, de eso he sobrevivido. Y sobre todo, maestros que han sido sinceros conmigo. La primera maestra, mi madre,
Cuando venía yo de predicar mi primera misa, preparé durante 2 meses la midilla de aquella misa, aquí voy a poner ayuda a Pica en Flandes, ¿no? Y me dijo mi madre cuando bajé, dice, hijo mío, para lo que has dicho, vale que tú hubieras callado. Claro, en ese instante me di cuenta de la torpeza que es pensar para uno y no pensar en los demás. Cuando uno escribe para uno, no acierta, no atina con la vida. Siempre que se haga algo, que se haga para los demás. El servicio es lo fundamental en la vida de uno. Es decir, no estamos aquí para otra cosa, sino para servir. Y hay 2 curas amigos míos que los curas no son muy aficionados a estas cosas, pero Manolo y Paco son los párrocos de San Pedro de Alcántara, han tenido la delicadeza de venir para escuchar también pues, estas cosas que ellos saben y conviven, ¿no? Lo más importante de la vida es servir, y nosotros somos servidores a veces de la palabra. ¿Cuántas veces llega un padre? ¿Se acuerda usted aquello que me dijo? Bueno, no se acuerda porque habla uno tanto y a veces tan distorsionadamente. Pero sí es cierto que el servicio ha sido lo que conforma nuestra vida. Yo, como te decía, he cometido muchos errores en la vida, pero yo creo que he servido. He servido para que los demás se lleven siempre algo de mí. Volviendo a lo que hablábamos antes, que me interesa, hay mucha gente que se ha alejado quizá de la fe. ¿Nunca has dudado de la fe? ¿Nunca has tenido crisis de fe? No, he tenido dudas de otras cosas. Pero de la fe no, entre otras cosas porque no me convenía. Porque el gran negocio es creer. Dios es el único que da el 100 por 1. Por lo tanto, negociar con Dios siempre salimos con ventaja. De modo que no me interesaba. Santa Teresa de Jesús decía que ella, los amores humanos, no le habían satisfecho del todo. Entonces iba a probar con los divinos a ver si era mejorable la cosa. Por eso dejó el novio, que era un primo suyo, y se engatusó con Dios, ¿no? Fue a ver. Entonces era judía, entonces los judíos sabéis que manejan muy bien la economía. Y ella dijo, yo voy a probar si lo divino me favorece más que lo humano. Y me voy a quedar con lo que más me favorezca, como buena empresaria espiritual, ¿no? Entonces nosotros, como lo que me decías tú antes, yo no he dudado, gracias a Dios, no he dudado porque no me interesaba. ¿Qué hace uno sin Dios en la vida? ¿Qué sería de mi vida sin Dios? Pues no solamente un fracaso, sino además una falta de destino. Yo quiero llegar, no sabemos a dónde Él me disponga, pero Él es el único destino que me interesa. Hay una escritora, ¿le voy a poner esto un poco mejor? ¿No me funciona bien? Sí, pero ¿funciona bien? Se escuchaba con mucho roce. Sí, roce. Vale. Se escuchaba. Hay una escritora, el brasileño Clarice Lispector, que tenemos en la biblioteca. Por cierto, tenemos en este pone la mejor biblioteca de Andalucía. A ver si pasan por allí la ven, los que no la hayan visitado todavía. Decía, hoy he hecho lo más urgente, una oración.